Le dije al hermano que va a traer, que está presidiendo, ponga un hermano que le ponga ánimo al himno de invitación. Porque hay personas aquí que necesitan oír el mensaje. Por poco me persuades a ser cristiano. Cuando se escogió el tema, hermanos, ¿a quién poner en ese tema? Escogimos a un hermano que tiene esas palabras para persuadir a las personas. Hermano Paco Rada es un hombre que yo admiro. Fue bautizado en el 92 en la congregación de la 77 aquí en Houston. Es un hermano que ha trabajado muy duro. Paco, predica la palabra. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias allá en el libro de los Hechos, en el capítulo número 26, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 26. Y vamos a leer a partir del verso 27 a el verso número 31. Dice la palabra de Dios: ¿Crees, oh rey Agripas, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. La Biblia, mis hermanos, está llena de historias de hombres que estuvieron tan cerca de la salvación, que les faltaba tan poco para ser perdonados de sus pecados, que estaba al alcance de su mano al llegar a las moradas eternas. Pero que ese poco, hermanos, en las matemáticas de Dios no les alcanzó para lograrlo. Y pienso en, por ejemplo, ¿qué les parece el rico de Mateo capítulo 19, versos 16 en adelante? Cuando se acerca al Señor Jesucristo preguntando qué debo hacer para heredar la vida eterna, el Señor Jesucristo le dijo: honra a tu padre y a tu madre. Pregúntale a mis papás qué hijo soy. Bueno, no cometerás adulterio, no fornicarás. Soy una persona moralmente buena. Entonces, hermanos, y el Señor Jesucristo le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme y harás tesoros en el cielo. Y dice la Escritura que este joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Si lo miráramos en el aspecto moral, ejemplar, ¿qué padre no hubiera querido tener un hijo como él? ¿Qué padres no hubieran deseado tener un yerno de esa naturaleza? El hijo deseado por todos. Era principal, dice la Escritura. Tenía su reputación, tenía su posición social. Casi lo tenía todo. Casi lo había logrado todo. Era una persona, en los ojos de la sociedad de su tiempo, exitoso. Pero cuando llegó con el Señor Jesucristo para preguntar: ¿cómo le hago para heredar la vida eterna? Y cuando el Señor Jesucristo le dijo: te falta poco, vende todo lo que tienes, da a los pobres y sígueme. Oh, se regresó, hermanos, triste porque tenía muchas riquezas. Estaba en las puertas del cielo. Y se regresó de ahí. Que ya había caminado, había recorrido tanto, pero no le alcanzó para llegar hasta allá. Cuando pensamos en Judas, hermanos, Judas Iscariote, pensamos en un apóstol que conoció, trató, comió, convivió y escuchó las palabras de nuestro Señor Jesucristo por 3 años y lo que usted quiera. Que pudo tenerlo cerca, que pudo escuchar de viva voz las palabras de vida eterna.
que pudo ver las obras poderosas delante de sus ojos, pero que le ganó la codicia y negoció, hermanos, la entrega del Señor Jesús en 30 piezas de plata. Y luego cuando Pedro se acuerda de él, en Hechos capítulo 1, versículos 17 al 19, ¿qué es lo que se dice de Judas? Que era uno de los nuestros, era uno de nosotros, dice Pedro, que llevaba la bolsa del Señor Jesús, que tenía parte en este ministerio, pero que terminó ahorcado. Y después de ahorcado cayó de cabeza, y dice la Escritura que sus entrañas se derramaron por todas partes. Y ese lugar estéril, ese campo de sangre, ese Acéldama, pasaban por ahí, hermanos, y todo el mundo recordaba la triste historia de Judas. Besó las puertas del cielo, como dijéramos. Era el apóstol del Señor Jesús, elegido por el Señor Jesucristo. Compartió con él, ya estaba, ¿qué más le faltaba? Oh, le ganó la codicia. Y de ahí, hermanos, miren que terminó. Y en una condición así, hermanos, estaba el rey Agripa. Dios le concedió el privilegio de presentarle, de ponerle delante de él al excelente apóstol Pablo. Sí, encadenado, 2 años de prisión por predicar el evangelio, pero Pablo tiene la oportunidad de predicarle a un rey, hermanos, y Pablo no pierde la oportunidad y le predica. Y Agripa está allí, escuchando del apóstol Pablo. Y las palabras que, hermanos, han hecho historia, las palabras, mi hermano, que hasta ahorita todavía nos están ocupando para seguir predicando de él, es que Agripa solamente, hermanos, pudo decir: por poco me persuades a ser cristiano. Poco. Les faltaba muy poco. Y déjeme decirle, mi amado que nos visita esta noche, déjeme decirle que ese fenómeno de faltar muy poco para llegar al cielo, pero no llegar, ese fenómeno se llama legión, porque son muchos, muchísimos los que están en una condición de esa naturaleza. De manera que si esta noche usted ha llegado, Dios le ha concedido venir hasta acá, ha estado visitando las reuniones de la iglesia, ha estado estudiando la Biblia, sabe de la oferta de Dios, del perdón de sus pecados, por favor, no termine con el rico, ni con Judas, ni con el rey Agripa. En la desgracia de las desgracias, hermanos, en el fracaso de los fracasos, que habiendo tenido el alcance de su mano la salvación, y por poquito, pero que por poquito, hermanos, es una cantidad incompleta para ser salvo. Por poquito, hermano, es una cantidad incompleta para ir al cielo. Y que ese poco que le falta, hoy usted, en esta noche, en este momento, pueda completarlo y regrese a su casa perdonado de sus pecados. Es mi deseo. ¿Qué importa? Mi deseo es la voluntad de Dios para con nosotros. 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todo el mundo sea salvo, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y bien, hermano, ¿cómo estaba el apóstol Pablo tratando de redarguir? ¿Cómo estaba el apóstol Pablo, hermanos, tratando de persuadir a Agripa para que obedeciera el evangelio? Primero, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, si nosotros vemos el antecedente familiar y en la vida de Agripa, hermanos, podemos entender por qué el apóstol Pablo le volvió a explicar su vida antes de ser cristiano. ¿Quién es Agripa, hermanos? ¿Quién es el rey Agripa? Agripa, hermanos, es de la familia de los Herodes. ¿Qué conocemos de los Herodes?
que eran enemigos de Cristo, enemigos de la iglesia, una familia que, hermanos, lo seguía la vida licenciosa e inmoral. Si vemos al tatarabuelo de él, de Agripa, lo vemos que él es el que manda matar a todos los niños de Belén y sus alrededores, hermanos, de 2 años. Cuando supo que el Señor Jesucristo iba a nacer, mandó matar a todos los niños de Belén y sus alrededores. Ese es el tatarabuelo del rey Agripa. Su tío, el rey Herodes Tetrarca, Herodes Antipa, fue el que estaba casado con su hermana, ¿no? Casado con su hermana, y además le molestaba que Juan el Bautista le dijera: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y tan le molestaba a Herodías como le molestaba a él, que finalmente Juan el Bautista terminó decapitado por este hombre. Ese es el tío. Su padre, ¿quién es su? Bueno, estoy en Mateo capítulo 2 y luego Mateo capítulo 14. Su padre, ¿quién fue su padre? Bueno, Hechos capítulo 12, versículo 1 al 3. Es el que mató a Jacobo, el hermano de Juan. Y es el que mandó también, hermanos, a poner preso al apóstol Pedro. Es el que dice la Biblia que murió comido de gusanos. Esos son sus antecedentes. ¿Y quién es entonces Agripa? Bueno, se le acusa de que Berenice es su hermana y la tiene como mujer. Ese es el contexto de este hombre. Berenice es su hermana y conviven como marido y mujer. Si nosotros miramos todo este cuadro, y estamos hablando que el apóstol Pablo está tratando de persuadir a Agripa, el apóstol Pablo le dice: yo también estuve en la misma condición que tú. Yo también fui enemigo de Cristo. Yo también fui enemigo de la iglesia de Cristo. Yo también participé y aprobé que cristianos murieran y fueran echados a la cárcel. Yo también lo hice. Versículo 9 al versículo 11 de Hechos capítulo 26. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Agripa es: la misma oportunidad que tuve yo para ser perdonado, es la misma oportunidad que tienes tú para que en este momento Dios perdone tus pecados. Le dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, recordando a Esteban, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y Agripa se tiene que identificar: así hizo mi abuelo, así hizo mi padre, así hizo mi tío, como este hombre. Lo que Pablo está diciendo es: yo estuve en una condición igual a la de ustedes. También me rebelé contra Cristo, también perseguí a la iglesia, también participé en asesinatos de cristianos, también llevé a cárceles a otros. Yo estuve en esa condición. Pero dicen en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 13 y 14: pero mis pecados no fueron más abundantes que la gracia de Dios. Mis pecados no estaban por encima de la misericordia de Dios, porque el apóstol Pablo habría de recordar, hermanos, con gratitud en el verso 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así eran mis pecados, dijo, como los de ustedes, pero la gracia de Dios cubrió mis pecados y está dispuesto a cubrir los suyos también.
Tal vez usted no está en la misma condición de esta familia, no tiene ese antecedente tan penoso. Tal vez usted pueda decir, no, pero yo no soy un pecador de esa naturaleza. Pero mi hermano, mi amigo, ¿cuántos pecados necesitaron Adán y Eva para ser echados del huerto? ¿Y cuán graves eran? Con uno. No necesitaba dos, no necesitaban 10, uno. Otro podría haber pensado, bueno, es que mis pecados son tales que yo creo que Dios no me perdona. El apóstol Pablo dice, mira los míos y compáralos con los tuyos y son más grandes. Y date cuenta que la gracia de Dios es más abundante. La gracia de Dios está por encima de cualquier pecado que usted haya cometido. De manera que si esa es su limitación, si eso lo ha mantenido allí al poco, a dar el paso definitivo, escuche otra vez al apóstol Pablo. Escuche otra vez al apóstol Pablo diciendo, yo también cometí mis propios pecados, pero Dios me los perdonó todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, habría de decir más adelante, de los cuales yo soy el primero. Antes de sus pecados, dice Pablo, estaban los míos. Ya antes de cualquier otro pecador estaba yo. Y Dios quiso ponerme como ejemplo, dice él. Dios quiso ponerme como ejemplo para todos aquellos que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Usted cree que Dios no le puede perdonar sus pecados? Dijo Pablo, aquí está un ejemplo vivo. Agripa podía pensar de todos sus pecados, de su vida licenciosa e inmoral. El apóstol Pablo dice, aquí está el ejemplo de lo que Dios puede hacer con alguien cuando permite que Dios trabaje en él. No hay excusa. Dios puede perdonar pecados. Quiere perdonar pecados. Si usted compara 1 Timoteo 2:4 con 2 de Pedro 3:9, con Ezequiel capítulo 33 versículos 10 y 11, Dios está diciendo, quiero que todos se salven. No quiero que ninguno perezca. No quiero la muerte del pecador. Quiero que se vuelva de sus malos caminos y que viva. Y con cuantos ruegos dice, volveos, volveos. ¿Por qué queréis morir, oh casa de Israel? ¿Por qué queréis morir, oh casa de Israel? Si Dios quiere perdonarle, por poco. Pero hermanos, aparte de eso, el apóstol Pablo le va a presentar a este rey Agripa el poder del evangelio actuando en nuestras vidas, el poder del evangelio. Si usted va conmigo sigue ahí en Hechos capítulo 26, si va conmigo a Hechos capítulo 26 y luego ve, hermano, el versículo 17 y 18, dice el apóstol Pablo, leamos desde el 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí encontramos 4 poderes, hermano. No 4 poderes, 3 poderes. 3 poderes. El poder político que tiene Agripa, el poder del diablo, hermanos, cegando el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Según de los Corintios 4:4. Y el poder de Dios para salvación. En un conflicto,
en un conflicto de persuadir, en un conflicto, hermanos, de convencer, de traer los pensamientos cautivos a Cristo, como habría de decir después el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Llevar los pensamientos cautivos a Cristo. Y el apóstol Pablo dice que él estaba allí delante de Agripa por mandamiento del Señor Jesucristo, porque él venía a través del evangelio a abrir los ojos y a libertarlos de la potestad de las tinieblas y de la potestad del diablo. Sí, mi hermano, sí, mi amigo. El evangelio tiene el poder de abrir los ojos. Lo que hace el diablo con los incrédulos, que el diablo no ciega el entendimiento de todas las personas. Usted mucho tiene que ver, yo tengo mucho que ver en que me ciegue, en que me vuelva ciego y no pueda darme cuenta de mi realidad. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. Y hermano, cuando hablamos de esa condición, podemos ver cómo la gente cree que puede vivir como quiera. De todos modos no va a pasar nada. Creen que pueden vivir de la manera inmoral y viviendo en una sociedad hedonista que solamente piensa en el placer y que fin y al cabo no va a pasar nada. Y el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5 versículos, son varios textos, hermanos, desde el versículo 4, dice el apóstol Pablo, 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y Pablo quiere persuadir a los hermanos, en la ciudad de Éfeso, nuestros hermanos en Cristo, no se engañen, mi hermano. Nadie puede vivir así y creer que puede llegar al cielo. Nadie puede tener este estilo de vida y que no va a pasar nada. Y en el versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas. No va a pasar nada. No hay infierno. No, eso es solamente, hermanos, para tratar de intimidarnos y limitar nuestras libertades y sustraernos de hacer lo que nosotros queremos. No os engañes. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, por estas que acaba de mencionar, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Abra los ojos, abramos los ojos. ¿Cómo podríamos vivir así y que Dios al final del camino no haga nada? Pensar, hermanos, ciegos de no darnos cuenta que las cosas celestiales están por encima en importancia que cualquier beneficio material que adquiramos en esta vida, y que el placer de esta tierra no se compara con el placer de estar con Cristo en gloria. Otra vez, vamos a ver comparaciones. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 9 y 10 con Apocalipsis capítulo 14 versículo 13. Dice la escritura que las obras, que la tierra y las obras que en la tierra hay, cuando Jesucristo venga en el día del juicio, serán quemadas. No quedará nada. No quedará nada. ¿Cuáles son las obras que van a permanecer? ¿Cuáles son las obras? Dice Apocalipsis 14:13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras, las obras que hicieron para Dios,
Las obras de justicia que hicieron de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo que si vuestra justicia no fuera mayor que las escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versos 19 y 20. Hermanos, las obras que permanecen son las que hacemos para la gloria de Dios. No nos ceguemos afanados en las cosas de esta vida, llenos de codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición, dice Pablo, porque raíz de todos los males es las ganas de tener. Y dice, no, los ricos son los ambiciosos. Una hora extra, hermano. El rico ambiciona gastar lo que tiene y el pobre ambiciona tener lo que el rico tiene. Y los dos son igualmente ambiciosos. No nos ceguemos. No nos ceguemos. Busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Que nuestras ilusiones y aspiraciones estén en lo que Dios tiene para nosotros. Cuando vino a Agripa a hablar con Pablo, cuando le dijeron que tienen un preso ahí, que hace 2 años lo tienen y que lo han traído de Jerusalén a Cesarea y que ahora está aquí, y dijo Agripa, yo quiero oírlo, yo quiero saber qué dice, qué trae, qué platica. Y cuando vino él con Berenice, dice que vinieron con mucha pompa, muy ostentosos, a oír al apóstol Pablo, y se sentaron a escucharle. Tenían por encima de escucharlo la vida ostentosa que exhibe y parece que nos engrandece, pero estaban ciegos, y además de ciegos, esclavos. Y el que practica el pecado, 1 Juan 3:8, es del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir las obras del diablo. Y ahí está, la potestad de las tinieblas, la potestad de Satanás y el poder de Dios. Y Pablo le está presentando el evangelio que abre los ojos, que nos hace ver nuestra propia realidad, que eleva nuestras aspiraciones al cielo, que pone nuestra esperanza en las cosas de arriba, que tiene un proyecto de vida más allá que lo que en esta vida puedo lograr, hermanos. Más allá. Y que me libera de la esclavitud del pecado. Juan 8:34, ¿verdad? El que hace pecado, esclavo es del pecado. 2 Timoteo 2:25 y 26. Están en los lazos del diablo, cautivos a voluntad de él. Esa es nuestra condición. Es realidad. Es realidad. Miren, este país, no quiero usar la palabra, presume en el sentido correcto, de ser el país de la libertad. Se vive en una completa libertad. Tenemos libertad de expresión, pero somos esclavos de las malas palabras. Tenemos libertad para hacer una vida correcta, pero vivimos luego en la inmoralidad. Esclavos en un país que parece completamente libre. Mi hermano, mi amigo, la libertad que Pablo está ofreciéndole a Agripa es la
verdadera libertad. La verdadera libertad. Si él obedece de corazón, si él se entrega a esa forma de doctrina, él será verdaderamente libre. Si el Hijo los libertare, dice Juan 8:36, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Y el apóstol Pablo después diría en Romanos capítulo 6, versos 17 y 18, pero gracias a Dios. Ya después en el 16 habría dicho que somos esclavos de aquel a quien nos sometemos, sea del pecado para muerte o sea a Cristo de la justicia. Pero gracias a Dios, dice el verso 17, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El procedimiento es que uno se debe entregar voluntariamente, se entrega de corazón a una manera que Dios ofrece para que nosotros podamos ser salvos. El bautismo. Pero no es que usted solamente, ok, si usted quiere que lo haga, lo hago. No, es de corazón. Si usted ve en todo el plan de salvación, se ofrece, tiene que hacer de corazón. ¿Uno cree de corazón? Si creyere de todo corazón, le dijeron al eunuco, bien puedes. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Si crees de todo corazón y si obedeces también de corazón a esa forma de doctrina, usted regresa a su casa perdonado de sus pecados, libre del diablo. Recuerde, primera de Juan 3:8, el que practica el pecado, el que hace el pecado, es del diablo. Necesitamos ver esa realidad que la Biblia nos presenta y buscar esa verdadera libertad del poder del diablo a través de Cristo Jesús. Y por eso el apóstol Pablo habría de decir en 1 Corintios capítulo 2, primera a los Corintios en el capítulo 2, que él cuando vino a los Corintios dijo en el verso 1 al verso 5: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo no persuadía con unos razonamientos y unas filosofías y dando, hermanos, gala de su capacidad para convencer con palabras humanas, sino que él dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en el evangelio. Levántate, le dijo Jesucristo a Pablo, porque para eso te he puesto, para que vayas a los gentiles y les prediques, para que les abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, para que acepten, para que tomen la oportunidad, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Versículo 18 que estamos analizando de Hechos 26. No, cuando Jesucristo se levantó entre los muertos en Lucas 24, 47 en adelante, no dijo eso, que se levantó y dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cristo, vayan y predíquenle a todo el mundo. Y Pablo, encadenado, te está presentando este poder salvador, libertador. Y miren, hermanos, el evangelio es poder de Dios para librarnos de la culpa del pecado.
la conciencia, Romanos 2, 14 y 15 y Hebreos 9, 14. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias, la culpa del pecado. ¿No siente usted una responsabilidad del pecado? Y la conciencia le reclama que hemos pecado. Pero de la sangre de Cristo, dice el apóstol, el escritor de los Hebreos, pero la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Para que podamos sentir confianza de participar en las oraciones y participar en los cantos y en la predicación y en cada actividad que la iglesia tiene. Pero esas obras que yo he hecho y que sé que mi conciencia me acusa que he pecado. El apóstol Pablo le está diciendo a Agripa que en la sangre de Cristo él puede librarse de la culpa del pecado, pero también puede librarse. El evangelio nos puede librar no solamente de la culpa, sentir cargo de conciencia, sino también nos puede librar de la paga del pecado. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, infierno. Y Dios está enojado con los que detienen con injusticia la piedad, en Romanos 1:18. Pero interviene Jesucristo y nos justifica y lleva en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Y ya no tenemos que pagar por nuestros pecados. Me encanta cómo dice Romanos 6:23. Siempre nos quedamos en la primera parte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, ahí está la solución de Dios. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, soy libre de la culpa del pecado, soy libre de la paga del pecado y soy libre de la práctica del pecado. Soy libre de la práctica del pecado, Romanos 6:6. ¡Qué bendición! A él, que a Agripa y a usted y a mí y a todos nosotros, que reconocemos que hemos pecado, que él tiene esa vida licenciosa, esa vida de inmoralidad, y que el apóstol Pablo está diciendo, Dios te puede quitar ese cargo de conciencia que puedas tener y esa culpa por el pecado y ese castigo por el pecado, y Dios te puede ayudar a que libres esas prácticas. Mucha gente se queda en ese poco porque dice, ¿y qué tal? ¿Qué tal si me obedezco el evangelio y no soy fiel? Pues el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos que Dios no solamente nos perdona y nos quita la carga del pecado, sino que también nos ayuda a sacudirnos el pecado de nosotros, de la práctica del pecado. Tremendo. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios. Cuando Pablo está predicando todo esto, hermanos, y luego Agripa está oyendo con atención, está escuchando al apóstol Pablo que lo está persuadiendo. Ya le dijo, yo también era como tú. Ya le está diciendo, yo también tuve mis propios pecados y yo creía que estaba bien y Dios me enseñó que no. Jesucristo me enseñó que lo perseguía y que necesitaba arreglar mi vida delante de él. Y mira, ahora estoy predicando. Y él lo está viendo ahí. Nadie puede decir de Pablo que está mintiendo. Lo han traído de juzgado en juzgado y en todo Pablo sale ileso en las acusaciones. Pero Agripa solamente poniéndose de pie junto con los que estaban con él, dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y otras versiones dicen que Agripa dijo, con tan poco me quieres persuadir a ser cristiano, lo que haya sido. Leo esta versión. Por poco me persuades a ser cristiano. Y mire, mi amigo, quiero persuadirlo de esta otra manera. Ahí estaba Agripa, pero también estaba su hermana Berenice, pero también estaba Félix, pero también había gente importante allí.
¿Qué hubiera pasado si Agripa obedece el Evangelio? Bien podía haber influenciado para que alguien de ahí, en ese momento o más tarde, también obedeciera el Evangelio. Quiero decir esto: nadie se va al cielo solo y nadie se va al infierno solo. En mucho contribuye usted, en mucho contribuye usted, en mucho contribuyen ustedes para que nuestros seres queridos se pierdan o se salven. Lo puedo ver en el caso de el carcelero, en el caso de Cornelio. ¿Qué hicieron cuando Pablo le vino a predicar al carcelero? Juntó a su familia. Y no solamente se bautizó él, se bautizó toda su casa. ¿Qué pasó cuando Pedro vino a predicarle al centurión? No solamente se salvó él, se salvó todos los suyos. ¿Qué pasó cuando el Evangelio vino a nuestra casa? Y cuando yo obedecí el Evangelio, primero mis hermanas, pero después yo, de los hombres, otros también obedecieron el Evangelio. Pero ¿qué tal si usted no obedece? Hay hijos en su casa. Está su padre, está su mamá, están sus hermanos. Están sus hermanos. Que si usted no toma la iniciativa, el hijo va a decir: cuando mi papá quiera. Y por no empezar uno, el otro tampoco. Podían haberse salvado ellos. Y por eso Pablo les dice: quisiera que no solamente tú, sino todos los que me oyen fueran igual que yo, excepto estas cadenas. Que todos tuvieran los privilegios que ahora tengo yo en Cristo Jesús, menos que estuvieran presos por predicar el Evangelio. Porque para vosotros es la promesa, dijo Pedro en Hechos 2:41, 40 y 41. Porque para vosotros es la promesa, y es para sus hijos, y es para los que están lejos, y es para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas muchas otras palabras les exhortaba: sean salvos de esta perversa generación. Es el 39 y 40. Sean salvos de esta perversa generación. Se quedó, hermanos, la mesa servida para la salvación. Se quedó la mesa servida para que Agripa y los que con él estaban obedecieran el Evangelio. Y solamente un hombre se concretó a decir: por poco me persuades. Sí, hermanos, ese poco es una cantidad incompleta. Ese poco, hermano, en las matemáticas divinas no es suficiente. Ese poco para un equipo que juega el Super Bowl, decir por poco y gano, es decir perdí. Por poco para un maratonista decir por poco llego, quedé en segundo lugar. Eso significa para un jugador, para un equipo de fútbol. Eso significa para un maratonista. Pero lo que significa por poco, lo que significa para usted si no obedece el Evangelio, es el infierno. Es el infierno. Eso es el significado de por poco. Por eso le invitamos en el nombre de Cristo. Le invitamos en el nombre de Cristo. Por favor, obedezca el Evangelio de corazón. Entréguese de corazón a esta forma de doctrina. Pablo le dijo a Agripa: yo no fui rebelde a la visión celestial. Cuando lo entendí, no fui rebelde. Tampoco lo debiera hacer usted, tampoco lo debiera hacer yo. Obedezcamos al Evangelio. Si no obedeciéramos, sería la tragedia de las tragedias. El fracaso de los fracasos. No vale la pena vivir, hermano, así.
No vale la pena vivir si no somos salvos. ¿Qué sentido, qué valor tiene la vida sin Cristo? Porque lo único que esperamos es una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hágalo hoy. ¿Sí? Apelo a su capacidad de entender, a su amor propio y a su deseo de salvarse. Obedezca el Evangelio esta noche. Vamos a estar de pie y vamos a entonar el himno de invitación. 207, hermanos. Por poco y me perdí. Te sientes casi resuelto ya, te falta poco para hacer, pues porque dices a Jesucristo, hoy no mañana te seguiré. Te sientes casi resuelto ya, pues es el casi a Cristo ver, que hoy es tiempo, pero mañana sobrado tarde pudiera ser. Déjeme leer una parte de la Escritura. Cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a los romanos en el capítulo 13 y en el versículo número 11. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día, dice. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los hermanos en Roma, lo que yo les propongo es, si vamos a obedecer a Dios, ya hagámoslo ahora. Si vamos a ser cristianos fieles, empecemos ya ahora. Y si vamos a obedecer el Evangelio, la noche está avanzada, la venida de Cristo está más cerca y la muerte es, hermanos, siempre está a un paso nuestro. Morir y venir Cristo es bueno, más o menos lo mismo, porque se decidió el fin de sus vidas. Por eso el apóstol Pablo decía, si vamos a ser fieles, hagámoslo ya. Si vamos a obedecer el Evangelio, hagámoslo ya. Es el tiempo de levantarnos del sueño, porque está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos. Ese poco, vénzalo esta noche y obedezca al Evangelio. Es cierto lo que el hermano dijo, el eufemismo del tiempo presente, ¿no? Decirle las cosas más suaves para que no se oigan tan feo. Decir ya casi es decir estoy perdido. Decir ya casi es, Jesucristo dijo, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es casi, ya ha sido condenado. Juan 3:18. Por favor, obedezca el Evangelio, arrepiéntase de sus pecados, bautícese para que sus pecados les sean perdonados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio y Dios envíe el Espíritu a su vida. Tenemos parte del himno todavía por cantar, lo seguimos esperando. Cantemos. Sabe que el casi No es de valor en la presencia del justo juez. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Pueden tomar asiento mientras nuestros hermanos